Bien, hoy vamos a ver el último punto del tema, que es el movimiento circular. Un objeto tiene un movimiento circular si su trayectoria tiene forma de circunferencia, si siempre está girando, dando vueltas. Para localizar un móvil sobre una circunferencia debemos usar un origen. Por ejemplo, en este caso podría ser este punto, O. Y la posición P del móvil se indica mediante la distancia que lo separa de ese origen. Dicha posición se puede dar de dos formas: o indicar el ángulo alfa correspondiente al arco OP, en ese caso su unidad en el sistema internacional sería el radián. Un radián, vamos a recordarlo, se define como un ángulo cuyo arco mide lo mismo que el radio. Es decir, esta longitud de este arco mide exactamente lo mismo que el radio. Luego, si dividimos el arco, la longitud del arco, entre el radio, nos tiene que dar 1. Si tenemos en cuenta una circunferencia entera, cuya longitud la conocemos y es 2πr, y esto lo dividimos entre el radio, r, nos sale 2π. Esto nos dice que una circunferencia contiene 2π radianes y por tanto podemos obtener las siguientes equivalencias: que una circunferencia entera, es decir, 360 grados, son 2π radianes, que media circunferencia, es decir, 180 grados, son π radianes, que 90 grados, que es un cuarto de circunferencia, son π medios radianes, o que 45 grados son π cuartos radianes. La otra manera de dar la posición de un objeto que describe un movimiento circular es mediante el arco S, que va desde el origen al punto P, esa distancia recorrida. Por lo tanto, su unidad en el sistema internacional, como cualquier distancia, es el metro. Estas dos maneras de dar la posición de un objeto nos da lugar a dos tipos de desplazamientos, los llamados desplazamientos angular y lineal. El desplazamiento angular es cuando damos el ángulo descrito, incremento de alfa. Y el desplazamiento lineal es cuando damos el arco que ha recorrido y lo denotamos por incremento de S. De la misma manera, podemos tener dos tipos de velocidades medias. Una velocidad media angular, que denotamos por este símbolo, que es el cociente entre el desplazamiento angular y el tiempo, y la velocidad media lineal, que es la misma fórmula, ya que la definición de velocidad es siempre la misma, variación de desplazamiento en un intervalo de tiempo, pero ahora utilizamos incremento de S partido de incremento de t. Luego, si os fijáis, es exactamente la misma fórmula, pero cambiando el tipo de desplazamiento que ponemos en el numerador. Estas dos velocidades están relacionadas entre sí mediante la siguiente fórmula. La velocidad lineal media es igual a la velocidad angular media por el radio. Esta fórmula se puede entender gráficamente si pensamos en una pista de atletismo, de estas circulares. Cuando los atletas están recorriendo una curva, suelen irse todos al interior de la curva en vez de al exterior. Esto es así por lógica, puesto que el exterior, la circunferencia que están describiendo, tendrían un radio mayor y por tanto tendrían que recorrer una longitud mayor. Si nos fijamos en esta fórmula, al describir una circunferencia con un radio mayor, R aumenta, y aunque dos atletas vayan a la misma velocidad, vamos a suponer 10 metros por segundo de velocidad lineal, si uno de los atletas está describiendo una circunferencia con un radio mayor, la velocidad angular con la que está describiendo esa curva, esa circunferencia, es menor. También podemos hablar de velocidad lineal instantánea, v, o de velocidad angular instantánea, omega, en el caso de tratar la velocidad en un momento concreto, en un instante determinado. Y en cuanto a la aceleración, aquí tenemos que tener en cuenta que en un movimiento circular siempre hay aceleración.
Esto es así porque la definición de aceleración es la variación de velocidad respecto del tiempo. Y cuando un objeto describe un movimiento circular, aunque su velocidad lineal en módulo no cambie, siempre vaya a 30 metros por segundo, por ejemplo, hay que recordar que la velocidad es una magnitud vectorial, que no solamente tiene valor, un módulo, sino que también tiene dirección y sentido. Por lo tanto, cuando se describe un movimiento circular, la dirección de la velocidad en cada instante sí que cambia. Por ejemplo, tenemos en cuenta este gráfico, este objeto está describiendo esta circunferencia. Cuando el objeto está aquí, su velocidad instantánea es este vector. Cuando el objeto está en esta posición, su velocidad instantánea es este vector. Cuando está en esta posición, su vector velocidad instantánea es este vector. Y cuando está aquí, su velocidad instantánea es este vector. De manera que, aunque en módulo no haya cambiado, pero sí que está cambiando constantemente la dirección y el sentido. Por lo tanto, siempre hay aceleración en el movimiento circular. Pero eso lo vamos a ver ahora más concretamente. Un tipo concreto de movimiento circular es el movimiento circular uniforme, MCU, que es el que describe un móvil que recorre una circunferencia con velocidad angular constante. Ojo, velocidad angular constante, que no velocidad lineal constante. En este tipo de movimiento, la velocidad lineal instantánea es igual en módulo a la velocidad lineal media. Y la velocidad angular instantánea es igual a la velocidad angular media. De manera que se cumple esta ecuación. Velocidad lineal igual a la velocidad angular por el radio. Y como hemos dicho, puesto que la dirección y el sentido de la velocidad están variando constantemente, existe aceleración. A esta aceleración se le llama aceleración normal a sub n o centrípeta a sub c, de las dos maneras, porque en todos los puntos tiene una dirección radial y hacia el centro de la trayectoria. Si os fijáis, en cada punto siempre es como si fuese el radio de la circunferencia con sentido hacia el centro de la misma. Para calcular esta aceleración se utiliza esta fórmula. Aceleración normal o centrípeta es igual a velocidad lineal al cuadrado partido por r, si utilizamos velocidad lineal, o a la velocidad angular al cuadrado por r, si utilizamos la velocidad angular. Teniendo ya claro las fórmulas de velocidad y aceleración, podemos poner la ecuación del movimiento circular uniforme. Si tomamos la expresión de la velocidad lineal y despejamos s, obtenemos la expresión de la posición del móvil sobre la circunferencia. Fijaros, en esta fórmula, la velocidad lineal es la variación de desplazamiento partido de t, que es s final menos s inicial partido de t final menos t inicial. Si de ahí despejamos s, nos sale esta ecuación, que es la que utilizábamos en el MRU. Pues bien, esta fórmula, si la queremos poner con magnitudes angulares, se convierte en esta, que es exactamente la misma, pero utilizando otras letras, que sería el ángulo final descrito es igual al ángulo inicial más la velocidad angular por t menos t sub 0. Como siempre, si tenemos en cuenta que el instante inicial es 0, pues estas ecuaciones se ven simplificadas a s igual a v por t o ángulo igual a velocidad angular por t. Vamos a ver este ejemplo. Bien, el ejemplo dice así. Las aspas de un aerogenerador giran a una velocidad constante de 5 radianes por segundo. Me están dando la velocidad angular, ojo. Dado que cada aspa tiene una longitud de 30 metros, que este sería el radio, calcula a. La velocidad lineal de los extremos de las aspas y la distancia que recorren esos puntos cada hora. Bueno, puesto que el aerogenerador está constantemente dando vueltas, pues se trata de un movimiento circular. Y además, como nos dicen que la velocidad angular no varía, siempre es de 5 radianes por segundo, pues es un movimiento circular uniforme.
Luego, para calcular la velocidad lineal, que es lo que nos piden, bueno, nos dice el ejercicio la velocidad lineal en los extremos de las aspas, porque hay que recordar que aunque todas las partes del aerogenerador estén girando a 5 radianes por segundo, la velocidad lineal no es la misma la de una parte del extremo del aspa que a una parte más centrada, puesto que el radio de las circunferencias que describen es diferente. Entonces, la velocidad en el extremo es omega, 5 radianes por segundo, por el radio, 30 metros, y nos da 150 metros por segundo. Nos pide también la distancia que recorren esos puntos cada hora. Pues una hora la pasamos a segundos, 3.600 segundos, y puesto que nos pide distancia, no ángulo, hay que utilizar la ecuación del movimiento, ¿vale? Como si fuese un MRU, porque el módulo de la velocidad lineal no varía, aunque el movimiento circular sí que tenga aceleración, pero es aceleración normal. Entonces, S igual a S inicial más V por T. Pues en estos ejercicios vamos a considerar normalmente que la distancia inicial o el ángulo inicial va a ser 0, más 150 metros por segundo, que es la velocidad, por 3.600, que es el tiempo. Eso nos da 54 por 10 elevado a 4 metros. Como es un número muy grande, lo pasamos a kilómetros, nos sale 540 kilómetros. B. El ángulo que describe cada aspa en medio minuto. Bien, en medio minuto son 30 segundos, y como ahora nos pide ángulo, ahora sí que hay que utilizar la misma ecuación que antes, pero ahora utilizando estas siglas, que es para las magnitudes angulares. Pues el ángulo final es el ángulo inicial, 0, más la velocidad angular, 5 radianes por segundo, por el tiempo, que es 30 segundos, lo que hemos dicho antes. Esto nos sale 150 radianes. Apartado C. El número de vueltas que da cada aspa en 2 minutos. Bueno, pues los 2 minutos lo pasamos a segundos, 120 segundos, y aquí hay que recordar la equivalencia entre grados y radianes. 360 grados, es decir, una vuelta, dijimos que eran 2 pi radianes. Pues entonces, lo primero, calculamos el ángulo descrito en esos 120 segundos, con la misma ecuación que la del apartado B. Ángulo inicial más velocidad angular, 5, por tiempo, 120 segundos ahora, nos da 600 radianes. Pues ahora aplicamos factores de conversión y decimos 600 radianes por una vuelta arriba, que son 2 pi radianes abajo, eso nos sale 95,5 vueltas. Y por último, el apartado D nos pide la aceleración normal. La aceleración normal tiene dos fórmulas, podemos utilizar cualquiera de las dos. Podemos hacerlo con la velocidad lineal, v cuadrado partido de r, en este caso sería la velocidad de 150 metros por segundo al cuadrado partido de 30, o bien con la velocidad angular, que es de 5 radianes por segundo elevado al cuadrado, como vemos aquí, por 30, que es el radio. En cualquiera de los casos nos va a salir 750 metros por segundo cuadrado. Y ya estaría el ejercicio terminado. Hasta la próxima clase.